presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro, un lugar en donde podemos, como su nombre lo indica, encontrarnos unos con otros, pasar un buen rato, divertirnos, pero sobre todo encontrarnos con la palabra de Dios. Pero encontrarnos de una manera fresca, de una manera dinámica, entendiendo cuáles son esos principios que están allí, que nos permiten vivir mejor cada día, que nos permiten disfrutar de nuestras relaciones, disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, pero sobre todo disfrutarlo a Él. Así que este es un punto de encuentro. Nosotros, como amigos, como compañeros, como familia, y junto con Él, encontrarnos y conocerlo mejor. Recuerden que la vida eterna, la vida abundante, es conocerlo a Él, al Padre y a quien Él envió, a su Hijo Jesús. Así que bienvenidos. Hoy estaremos hablando de ceder derechos. Y para poder entender lo que significa ceder derechos, quiero que vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a un relato muy hermoso acerca de la mujer samaritana. El relato empieza diciéndonos que Jesús iba de camino, venía de su aldea al norte en Galilea, la provincia de Galilea, y tenía que ir hasta Jerusalén, en la provincia de Judea, tenía que pasar por Samaria. Samaria era un territorio, digámoslo así, que antagonizaba mucho con los judíos, se peleaban, no tenían cosas en común, y sin embargo, pues pararon allí, tenían hambre, se detuvieron al lado de un pozo. Los discípulos fueron a comprar comida, mientras tanto Jesús se queda allí en el pozo hablando con una mujer de esa región, la mujer samaritana. Y bueno, la charla transcurre allí, pero cuando sus discípulos regresan del pueblo más cercano donde habían ido a comprar comida, Jesús les dice algo que quiero que veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34. Él les dice: mi comida, mi alimento es obedecer al Padre y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Hay otras versiones que dicen que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Así que ese versículo nos define o nos permite empezar a definir lo que significa ceder derechos. Ceder derechos básicamente es rendirnos a hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Es muy parecido al que vimos la semana pasada, el principio de morir, pero en este se trata de ceder nuestra razón. Como seguidores de Cristo debemos aprender a ceder nuestros derechos, dejando de querer tener la razón continuamente en muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nuestros puntos de vista, nuestra razón, nuestra manera de ver las cosas son las mejores o incluso las únicas buenas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12, dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba. Otras versiones dicen: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero terminan siendo caminos de muerte. Ceder derechos significa realmente eso, ceder. Si vamos a mirar cuál es la definición de esa palabra en un diccionario, nos dice que significa ceder derechos, significa disminuirse, rendirse, renunciar o cesar la resistencia a un derecho. Así que de esto se trata lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, ceder derechos podría resultar fácil cuando se nos demuestra que nosotros estamos equivocados, que no tenemos la razón. Entonces uno puede decir: ay, bueno, ok, perdona si yo estaba equivocado, entonces hagámoslo como tú dices. Pero ¿y qué cuando tenemos la razón? ¿Qué cuando nosotros podemos decir: pero es que realmente esto, yo no estoy equivocado, realmente yo tengo el derecho a exigir algo a cambio? Realmente yo me siento ofendido y realmente yo tengo derecho a que se me pida una disculpa, tengo derecho a que se me dé el primer lugar, tengo derecho a que se haga como yo digo, tengo derecho a que se me conceda la razón, tengo derecho porque yo soy el encargado, el líder, el supervisor, el papá, el pastor, tengo derecho. Pero para poder nosotros entender cómo opera el Señor, tenemos que empezar a pensar de esa manera. ¿Y qué tal si lo que Dios quiere es que yo ceda a mi derecho
para que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que Él quiere. Ahora, para poder llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra, se requiere que lo hagamos en unidad, entre varios, entre muchos. Y a menos que cedamos nuestros derechos, cedamos nuestra razón, cedamos nuestros conceptos, para que no se haga lo que cada uno de nosotros quiere, sino finalmente lo podamos hacer todo como Él dice, pues es absolutamente esencial que podamos vivir y poner por obra este propósito, este principio de vida. Ahora, ceder derechos significa muchas veces tener que, de forma ilógica, reaccionar ante algo. ¿Por qué? Porque si lo lógico es que alguien me hizo algo y lo lógico es que ese alguien tenga que venir y pedirme perdón, lo ilógico sería que yo le perdone. Si yo tengo la razón en cómo hacer algo, pero mi autoridad de pronto lo piensa diferente y tal vez su manera de verlo, de hacerlo, sea más larga, más complicada, y ya le he expresado mi idea, pero finalmente él decía, lo vamos a hacer así, pues la lógica dice que no lo haga porque yo tengo la razón o mi estrategia es mejor, mi idea es mejor. Pero ilógicamente lo que Dios quiere es que ceda mi derecho y lo haga como mi autoridad dice. Por eso significa ceder nuestra razón, ceder nuestro criterio, ceder nuestra manera de pensar, así estemos absolutamente convencidos de que es la correcta. Ahora, la lógica de Dios muchas veces parece incomprensible en el momento. Miremos un versículo que nos ayuda a entender esto, dice en 1 Corintios 2, verso 9. 1 Corintios 2, verso 9 dice, para aquellos que le aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Así que nosotros quisiéramos entender y analizar todo de una manera lógica y razonable, pero cuando entendemos lo que la Biblia nos dice, las cosas que Dios ha preparado para nosotros, posiblemente nunca las hemos escuchado, tal vez no están en nuestro esquema de pensamiento, por eso no nos las podemos imaginar. Posiblemente jamás nadie lo ha visto. Dios quiere hacer algo nuevo. Y nosotros nos apegamos a nuestra razón, a nuestra manera, a nuestro diseño y no dejamos que Dios obre. Todo esto que estoy hablando son argumentos o motivaciones que nos permitan de pronto entender el por qué es tan importante o tan valioso el que podamos ceder nuestros derechos. Porque al final lo que nos rendimos es al hecho de que Dios siempre tiene la razón. Y Él tiene un plan mucho más grande, mucho más perfecto que el que nosotros podamos tener. Así que cuando nosotros no tenemos o no sentimos, que generalmente es así, no sentimos ceder nuestros derechos, pues debemos orar. Y es el Espíritu Santo el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Un querer qué? Ok, tal vez esto no es lo que me parece a mí, tal vez no lo quiero hacer así, tal vez estoy convencido en mi razonamiento de que no es lo mejor, pero porque tú lo dices, Señor, yo voy a ceder mis derechos. Y vamos a ver ahora, vamos a analizar cuál es la recompensa, qué es lo bueno de ceder esos derechos, porque al final, si la palabra de Dios nos está diciendo que todo, absolutamente todo, obra para bien, a los que amamos al Señor y hemos sido llamados conforme a su propósito, quiere decir que si yo le hago caso en este tema, por ejemplo, de ceder los derechos, pues al final, aunque eso me parezca malo, aunque parezca que salgo perdiendo, va a obrar completamente para bien. Vamos a ver el ejemplo más importante, la vida de Jesús, cómo Jesús cedió derechos en diferentes áreas y cuál fue la recompensa de eso. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV
y en nuestra página web naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Vamos entonces a ver el ejemplo más claro, el ejemplo más vívido de lo que significa ceder derechos. Nada más y nada menos que Jesús. Jesús renunció a todos los derechos que él tenía, por ejemplo, a las riquezas. Es muy difícil tratar en nuestra mente finita de imaginarnos toda la gloria, el esplendor, la riqueza, el honor, todo lo que Jesús tenía en el cielo. Sin embargo, él renunció a todo eso y vino a la tierra en una condición muy humilde. Por ejemplo, él pudo haber exigido, siendo rey de reyes, señor de señores, nacer en un palacio, tener cantidad de sirvientes, tal vez muchas cosas, dinero, muy buenas propiedades, pero no, nació humildemente en un establo, un lugar donde los animales duermen, donde van a comer, y como eso renunció a muchas otras cosas. Sin embargo, ¿cuál fue su recompensa al haber cedido a esto? Cuando él regresó al cielo, se le dio un nombre sobre todo nombre, poder, gobierno y autoridad, tanto en la tierra, en el cielo, abajo de la tierra, la honra, el honor que a nadie más se le ha dado, y regresó a su riqueza, a su esplendor, a la adoración completa allí en el cielo. Entonces vemos que aunque en un momento determinado en su vida él cedió todo su derecho a la riqueza, por hacer la voluntad del Padre, él vuelve y recibe todo esto y con creces. ¿Cómo podría aplicar ese principio a nosotros de ceder el derecho a la riqueza? Pues cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra para su propósito, pues se requiere recursos. Y no es como que una persona ahora dice, ok, Señor, vamos a hacer esa iglesia, esa escuela, ese hogar o esta obra que tú dijiste. Y entonces el Señor envía un ángel con una bolsa de oro o de dólares. No, no funciona así. El Señor pone en el corazón de alguien o le hace saber la necesidad. Pero que esté esa inquietud en el corazón no quiere decir que la persona necesariamente lo va a hacer. Lo que quiere decir es que entonces, en este caso, tú tienes la voluntad, la decisión de hacer y decir, ok, voy a ceder mi derecho a estas vacaciones, a comprar un mejor carro, una mejor casa, o a hacer esto, o a hacer lo otro, lo voy a ceder para que entonces se haga la voluntad del Padre. Eso significa ceder los derechos a la riqueza. Significa, por ejemplo, que por supuesto no tienes todo el derecho a tu salario completo, o al ingreso que te llega, usarlo completamente. Pero tienes la inquietud en el corazón y dices, yo voy a ceder y voy a dar mi ofrenda o mi diezmo o lo que sea para que se haga lo que Dios quiere. ¿Qué estás cediendo? A tu derecho a la riqueza. La promesa del Señor es que no te va a hacer falta esto que cediste tu derecho, tal vez en el momento, pero en el propósito a largo plazo del Señor vas a recibir con creces, y eso está respaldado completamente bíblicamente. Dice, dad y entonces se te dará mucho más, una medida abundante, remecida, rebosante. O dice que el que cree en el dar, al que siembra abundantemente, de la misma manera abundantemente cosechará. Pero primero hay que ceder al derecho que yo tengo, a lo mío, a lo que me pertenece o a lo que yo creo que me merezco. Ceder el derecho a la riqueza. También el Señor Jesús cedió su derecho a una buena reputación. Imagínense, Cristo, pues el ser de más honra en el cielo, todos los ángeles adorando, y sin embargo, cuando vino a este mundo se despojó a sí mismo de todo eso. Él era conocido como Jesús de Nazaret, esa era la aldea de origen de él, y por lo menos la Biblia dice en Juan 1, 4, 6, cuando Felipe le cuenta a Natanael, Natanael dice, ¿cómo? ¿De Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de allí? Imagínense el concepto que se tenía de Nazaret, que la gente decía, no, de Nazaret no puede salir nada bueno. Y el Señor escogió nacer en un lugar de tan poca reputación que absolutamente nadie quería nacer allí. Ahora, las condiciones en las que nace Jesús. Jesús nace de una mujer virgen que sin estar casada solamente estaba comprometida para matrimonio, o sea que se supone que no tenía relaciones sexuales con su prometido José,
y de pronto resulta embarazada. Imagínense, de pronto resulta embarazada y va y dice, no, es que es del Espíritu Santo. ¿Quién le iba a creer? Nadie. O sea que básicamente Jesús cuando nació de una mujer de mala reputación, porque nadie creyó, era muy difícil de creer que había nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que definitivamente Jesús renunció completamente a su reputación. Otra cosa en la que Jesús renunció a la reputación fue que él mismo se encargó de cada vez que hablaba y con todo lo que hacía ganarse mala fama entre los líderes. Por ejemplo, entre las costumbres judías estaba que los hombres no podían tocar o dejarse tocar de ninguna mujer. Y sin embargo, por ahí en Lucas capítulo 7 se nos cuenta la historia de una mujer de mala reputación que no solamente lo toca, sino que le lava los pies y los enjuga y los besa y los abraza, le abraza los pies a Jesús. Y él no deja, cuando la van a quitar, dije, no, déjenla ahí, a mí no me interesa lo que piensen. En términos generales, la gente decía que Jesús se la pasaba con prostitutas, se la pasaba con ladrones, con gente de mala fama, comía con ellos, sentaba a hablar con ellos, iba a sus casas. La gente decía, es el colmo que haga eso. Pero a Jesús no le importó su reputación porque él dijo, es que yo no vengo por los sanos, yo vengo por los enfermos. Ellos son los que me necesitan, yo vine para estar con ellos. Renunció a ese derecho. ¿Y cuál fue la recompensa? Pues que al sacrificar su reputación por nosotros y obedecer la dirección de su Padre Celestial, nosotros fuimos redimidos y a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más importante que el de Jesús. También se dio el Señor a sus derechos a ser servido. Él no vino, dice la palabra, que él no vino a ser servido, sino a servir. Y nos da un ejemplo hermoso cuando toma una toalla, se la amarra en su cintura y se arrodilla y le lava los pies a sus discípulos. Algunos de ellos, Pedro, por ejemplo, le dijo, no, Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Y él dijo, si no me permites servirte, no puedes tener parte conmigo en el reino. Qué ejemplo tan hermoso cuando nosotros no exigimos que se nos sirva, sino estamos a disposición de todo aquel que necesita ser servido. Ahora, ¿cuál fue la recompensa de Jesús al ceder sus derechos de ser servido? Pues que al manifestar esas cualidades de mansedumbre y de humildad, cediendo sus derechos, él fue exaltado sobre todo otro ser humano, sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre toda autoridad, al haber cedido su derecho a que se le sirviera. Renunció también Jesús a sus derechos a la comodidad física y de esa manera, cediendo sus derechos a la comodidad física, logró cumplir con todos los propósitos que el Padre quería y todo lo que él había planeado para él, y de esa manera se convirtió en nuestro modelo de trabajo, nuestro modelo de diligencia. Ejemplos como él dijo, mira, si te dicen que cargues algo por 1 kilómetro o 1 milla, no te quejes, ¿sabes qué? Lo voy a cargar el doble, te lo ayudo a cargar otro ratito. Si te dicen, mira, préstame esto que lo necesito, pues no te niegues, más bien dile, ok, te voy a prestar eso y te voy a encimar algo más. Mira, ¿sabes qué? Alguien me hizo algo malo, me dio en una mejilla, me ofendió. Pues no te ofendas y te resientas, más bien dile, ok, no importa, yo sigo haciéndolo. Y si me vuelve a ofender, está bien, yo estoy dispuesto a aceptar la ofensa porque voy a ceder a mis derechos. Así que todos estos son los ejemplos que el Señor Jesús nos da. Incluso, y tal vez uno de los más difíciles, el derecho a tomar las propias decisiones. Jesús en más de una ocasión dijo, yo no les digo lo que les quiero decir, yo digo lo que le oigo decir a mi Padre. Yo no juzgo con mi propio juicio, yo juzgo con el juicio del Padre. Yo no hago lo que yo quiero hacer, hago lo que le veo hacer al Padre. De manera que tenemos un ejemplo hermoso, maravilloso en Jesús, capaz de ceder todos los derechos, todo lo que tenía, con tal de hacer la voluntad del Padre Celestial. Dice la palabra en Juan 17:1-5. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento de que me muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí.
En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. ¿Cómo? Pues porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes que existiera el mundo. Jesús es bien claro cuando dice, mira, yo ya hice, te di toda la gloria, toda la honra, todo el poder a ti. ¿Cómo? Habiendo hecho todo lo que me mandaste a hacer. Ahora, devuélveme la gloria, el poder, la honra, la riqueza, todo lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque ya hice tu voluntad. Esa debería ser nuestra actitud. Sin embargo, ¿qué es lo que nos impide vivir en ese tipo de mansedumbre, en ese tipo de humildad, de ceder los derechos? ¿Qué es? No es otra cosa que nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo que hace que retengamos para nosotros el derecho a tomar siempre la decisión final. Yo no puedo perder el control y se va a hacer como yo diga y yo sé cómo es. Eso es simplemente orgullo. Así que al ceder derechos, lo que estamos es venciendo y conquistando la raíz de orgullo en nuestra vida. Para poder entender mejor, vamos a hacer una diferenciación o a explicar lo que son los derechos y las responsabilidades, porque no es lo mismo. Un derecho es un beneficio legítimo que Dios le ha concedido a un individuo. Por ejemplo, en Efesios 6:2 nos dice, un derecho que los padres tenemos es exigir que nuestros hijos nos honren. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice, hijos honren a sus padres como es debido. Pero ese es un derecho. Ahora, una responsabilidad es una obligación que Dios asigna para que se cumplan los derechos que Él ha concedido a otros. En ese caso diríamos que es la responsabilidad de los hijos honrar a los padres y es el derecho de los padres que los hijos le honren. Pero bueno, ¿cómo entonces podemos convertir esto? ¿O cómo funcionaría el principio de ceder derechos allí? Cuando nosotros cumplimos nuestra responsabilidad hacia los demás, es mucho más fácil que las otras personas puedan entonces cumplir también con las responsabilidades hacia nosotros, porque es recíproco. Entonces, si es mi derecho que mis hijos me honren y yo cedo ese derecho para amarlos, para servirlos, para estar ahí cuando me necesitan, estoy facilitando que ellos cumplan con su responsabilidad. Más que exigir mi derecho, yo lo puedo ceder para entonces invitarlos o llevarlos a ellos a cumplir esa responsabilidad. Miramos, por ejemplo, otro ejemplo. Digamos, en un hogar, pongamos un ejemplo de una esposa que, digamos, tiene la responsabilidad de tenerle a su esposo una comida caliente cuando él llegue del trabajo. Y el esposo llega del trabajo con el derecho a tener una cena caliente. Pero digamos que llega y su esposa, por alguna razón, no hizo la cena, no está la cena. ¿Podría el esposo exigir su derecho? Claro que sí. Yo tengo derecho, trabajé todo el día, es el colmo que no lo hayas hecho. Deberías de tener una cena, es más, exijo que me sirvas una cena caliente. ¿Podría el esposo ceder su derecho y tal vez decir, mi amor, ¿sabes qué? Te voy a llevar y cenamos fuera, o ven, voy a hacer unos espaguetis o qué sé yo, y prepara la cena y luego le sirve y le dice, ven, nos sentamos a comer. Seguramente esa actitud de ceder su derecho es ilógica, tal vez absurda para muchos, pero el beneficio que trae es que el Señor se glorifica, que esa esposa se va a sentir amada, se va a sentir cuidada, se va a sentir protegida, y eso va a hacer que le resulte muchísimo más fácil después cumplir con su responsabilidad, mucho más que si se le hubiese exigido el derecho. Vuelvo y digo, todo esto es ilógico en la manera natural de ver. Si alguien nos debe un dinero, obviamente es nuestro derecho que se nos pague lo que se nos debe. Es un derecho. Pero ¿y qué si en algún momento vemos y tal vez obedecemos la voz de Dios en nuestro corazón y cedemos a ese derecho? Vamos y más bien le decimos a la persona, ¿sabes qué? Vamos a dejar así, no me debes nada. Pero ¿cómo voy a resultar ese derecho? Es que es su responsabilidad pagarme. Sí, pero muchas veces ceder derechos por hacer la voluntad de Dios, o perdón, no muchas veces, todas las veces ceder derechos por hacer la voluntad de Dios nos va a traer unos beneficios mucho, mucho más grandes que lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Así que
Seguramente tendrás que rendir muchos derechos para que el Padre Celestial se glorifique en tu vida. También seguramente has pasado momentos muy difíciles porque no has cedido tus derechos en algunas ocasiones. Y uno de los obstáculos para no ceder nuestros derechos es el temor a ser abusados, el temor a ser maltratados, el temor a que se nos haga daño, a que no se nos respete, a muchas cosas. Pero el temor nos obliga a creer que si rendimos nuestros derechos, estaremos por debajo de los demás. Así que, ¿tienes temor tal vez? ¿Puedes identificar ahorita raíces de orgullo y dices, wow, es que esto de ceder derechos? Pues quiero decirte, no estás solo. El mismo Jesucristo que rindió todos sus derechos es el que vive en ti, el que habita en ti. Y cuando tú lo buscas, cuando pasas tiempo con Él, y si estás recibiendo esta palabra y este principio de vida tan importante hoy, ve a su presencia y búscalo y dile, Señor, cada mañana, cada instante, dile, Señor, yo quiero aprender a ceder mis derechos. Yo quiero que lo que tú hiciste, poderlo yo hacer. Tal vez tienes relaciones ahorita enfermas, difíciles con tu pareja, con tus hijos, con amigos, compañeros de trabajo, en que hay mucha dificultad, mucho roce. Empieza a tratar este principio de vida. Dile, Señor, yo quiero ser como tú, humilde, ceder mis derechos, porque quiero que tú te glorifiques. Y mucha gente va a creer en el Cristo que hay en ti porque puedas ceder a esos derechos. Te bendigo, oro que el Padre te dé esa capacidad, ese amor, esa humildad para poder vivir y llevar adelante este principio. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Puntos de Encuentro. Bendiciones. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.